Bienvenidos al análisis geopolítico de hoy, viernes 17 de julio, en Geopolítica Diaria. Ayer jueves, mientras misiles rusos volvían a caer sobre Odessa y Ucrania reivindicaba haber golpeado una decena de buques de la flota fantasma rusa, la tregua en Gaza volvía a mostrar sus grietas con nuevas muertes civiles. Casi al mismo tiempo, Naciones Unidas advertía que la ciudad sudanesa de El Obeid podría repetir en los próximos días la matanza que hace un año devastó el Fasher, mientras en Venezuela la cifra de víctimas del terremoto de junio seguía creciendo casi un mes después de la tragedia. Son cuatro frentes distintos, unidos por una misma tensión, la distancia entre lo que los estados prometen sostener, sea una tregua, una frontera o una respuesta de emergencia, y lo que realmente ocurre sobre el terreno. Empezamos en Europa Oriental, donde la guerra entre Rusia y Ucrania sigue sin pausa, tanto en el frente como en la política interna de Kiev. Ayer jueves por la noche, misiles rusos alcanzaron la ciudad portuaria de Odessa, matando a 2 personas e hiriendo al menos a 8 más, entre ellas menores, según la Administración Militar Regional, que también reportó daños en edificios residenciales, un jardín de infancia y una institución religiosa. Es el segundo ataque mortal que sufre la ciudad en 2 días, después de que el pasado miércoles otro bombardeo dejara 3 muertos según la misma fuente, confirmado de forma independiente por la agencia estatal Ukrinform. El ataque llegó la misma noche en que la Fuerza de Sistemas No Tripulados de Ucrania reivindicó haber golpeado 11 embarcaciones de la llamada flota fantasma rusa, petroleros que, según gobiernos occidentales, Moscú usa para eludir el límite de precios impuesto a su crudo. Hasta el momento, el Ministerio de Defensa de Rusia no se ha referido específicamente al ataque de anoche sobre Odessa, aunque en operaciones similares recientes ha sostenido de forma constante que sus fuerzas golpean infraestructura militar y energética ucraniana en represalia por los ataques de Kiev contra instalaciones petroleras rusas, que Moscú considera una amenaza directa a su economía de guerra. A la tensión militar se suma una tensión política interna. Miles de personas se han manifestado esta semana en Kiev contra la destitución del ministro de Defensa, Mikhailo Fedorov, decidida por el presidente Volodymyr Zelensky sin explicación pública detallada. Legisladores, veteranos y organizaciones civiles sostienen que Ucrania pierde a un funcionario eficaz en plena guerra, mientras Moscú observa cualquier fractura interna en Kiev como una señal que podría favorecer su posición ante una eventual negociación. La misma fragilidad que atraviesa el frente ucraniano se repite, con otro formato, en Oriente Medio, donde una tregua vigente desde hace 9 meses no ha logrado traducirse en la ausencia de muertes violentas. En la franja de Gaza, ataques israelíes mataron ayer jueves al menos a 5 palestinos, 3 de ellos en la ciudad de Gaza, según relataron médicos locales a Wafa, la agencia oficial de noticias de la Autoridad Palestina. El ejército israelí afirmó haber atacado a combatientes armados vinculados a Hamás que, según su versión, planeaban ataques contra sus tropas o habían cruzado repetidamente la llamada línea amarilla, el límite que separa la zona bajo control militar israelí, cercana al 70% de la franja según fuentes palestinas, del resto del enclave. Desde que la tregua entró en vigor el 10 de octubre del año pasado, el Ministerio de Salud de Gaza, dependiente de la administración encabezada por Hamás, cifra en más de 1.100 los palestinos muertos por ataques israelíes. Naciones Unidas no ha verificado esa cifra en su totalidad, aunque su Oficina para los Derechos Humanos ha documentado, solo este año, al menos 12 ataques israelíes contra agentes de policía en Gaza con 35 muertos, dentro de lo que describe como un patrón dirigido contra el orden civil del enclave. El portavoz de Hamás, Hassem Qasem, rechazó las acusaciones israelíes de rearme, calificándolas, según recogió la agencia iraní Press TV, financiada por el Estado de Irán, de incitación destinada a justificar nuevos ataques, y reafirmó el compromiso del grupo con lo pactado. La disputa ocurre mientras la llamada Junta de Paz, el mecanismo de gobernanza transicional presidido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue sin desplegar la prometida Fuerza Internacional de Estabilización, pese a compromisos de tropas ya anunciados por Indonesia, Kazajistán, Albania y Marruecos. Para Israel, la presión militar impide que jamás reconstituya su capacidad ofensiva. Para la administración de Gaza, cada ataque dentro de una tregua vigente confirma que Israel busca prolongar la ocupación de facto del territorio. Mientras en Gaza se documentan violaciones dentro de una tregua que sigue en pie sobre el papel, en Sudán la advertencia de Naciones Unidas apunta a algo distinto,
que una ciudad viva el mismo patrón de asedio y matanza que hace un año arrasó otra, sin que exista ninguna tregua que romper. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, advirtió esta semana que la ciudad sudanesa de El Obeid, en Kordofán del Norte, sufre ataques con drones casi a diario contra mercados, escuelas, estaciones de combustible e infraestructura de agua, en lo que describió como un patrón que recuerda directamente a lo ocurrido antes de la caída de la ciudad de El Fasher, donde murieron 6.000 personas en 3 días, según la misma oficina. Más de 500.000 personas permanecen atrapadas en El Obeid, de acuerdo con un recuento de Al Jazeera del 6 de julio. El asedio corre a cargo de las Fuerzas de Apoyo Rápido, el grupo paramilitar que combate desde hace más de 3 años contra las Fuerzas Armadas de Sudán por el control del país. El gobierno sudanés, con sede en Puerto Sudán, acusa a las Fuerzas de Apoyo Rápido de genocidio y limpieza étnica contra comunidades no árabes, acusación que Amnistía Internacional respaldó en un informe reciente sobre el Fasher basado en cientos de entrevistas e imágenes satelitales. Hasta el momento, las Fuerzas de Apoyo Rápido no se han pronunciado públicamente sobre las acusaciones relativas a El Obeid, aunque en episodios anteriores similares su coalición política ha negado sistemáticamente cualquier violencia contra civiles. Sudán acusa además a los Emiratos Árabes Unidos de financiar y armar a las Fuerzas de Apoyo Rápido, denuncia que Abu Dhabi rechaza de forma reiterada calificándola de infundada y asegurando que no toma partido en el conflicto. Los ministros de Exteriores del Grupo de los 7 pidieron el pasado miércoles a ambos bandos sudaneses cesar las hostilidades en torno a El Obeid y reclamaron ampliar a todo el país el embargo de armas que hoy solo rige para Darfur. Para las Fuerzas de Apoyo Rápido, controlar El Obeid abriría la ruta entre sus bastiones en Darfur y el centro de Sudán. Para el ejército sudanés, perder la ciudad significaría renunciar al único corredor que aún une la capital con el occidente del país. Si en Sudán la comunidad internacional discute cómo evitar una catástrofe que aún no alcanza su peor momento, en Venezuela la catástrofe ya ocurrió hace casi un mes, y lo que hoy se disputa no es el hecho sino la respuesta del Estado ante él. El presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Jorge Rodríguez, informó ayer jueves que la cifra de fallecidos por los 2 terremotos que sacudieron el estado de La Guaira el 24 de junio asciende ya a 4.930 personas confirmadas. Naciones Unidas calcula, según una estimación difundida esta semana, que hasta 50.000 personas podrían seguir desaparecidas bajo los escombros, mientras cerca de 17.000 resultaron heridas y más de 21.000 permanecen en refugios. La indignación ciudadana por la respuesta oficial crece junto con las cifras. Esta semana, la residente de Katia Lamar Damelí Yanet Díaz encaró públicamente al diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del expresidente Nicolás Maduro, durante una visita de este a un proyecto de vivienda social semidestruido en la zona, reclamándole responsabilidad por la muerte de su hija y acusando a las autoridades de negligencia, según reportó la cadena noruega TV2. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el cargo desde enero tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, no se ha pronunciado públicamente sobre este episodio, aunque su gobierno mantiene desplegados operativos de reconstrucción en la zona costera. Para buena parte de la población de La Guaira, la lentitud oficial se suma a años de desconfianza institucional. Para el gobierno venezolano, la coincidencia entre el desastre natural y la crisis política heredada de enero limita su capacidad de respuesta inmediata. Los 4 frentes de hoy remiten a una misma pregunta de fondo: ¿qué distancia real existe entre una advertencia y una tragedia ya consumada? En Sudán, Naciones Unidas ya advirtió, con nombre propio y fechas concretas, que El Obeid corre el riesgo de repetir la matanza de El Fasher. Lo que está por verse, en cuestión de días, es si esa advertencia llega a tiempo o si vuelve a sumarse, como tantas veces antes en este conflicto, a la lista de catástrofes anunciadas que nadie impidió. Gracias por acompañarnos un día más en Geopolítica Diaria. Los invitamos a seguir el canal, dejar su me gusta en este vídeo y compartirlo con quien también quiera entender el mundo con todas las versiones sobre la mesa.